Hola, soy Germán Fernández de Gran Comisión Producciones con otro resumen de noticias que aparecen especialmente en medios internacionales que usualmente no aparecen en los medios de comunicación locales en Latinoamérica. Si llegan a ser mencionados son notas muy cortas que tal vez si uno no lo investiga más, pues tampoco le haya sentido. Y pues son noticias que en realidad tienen que ver con escatología, o es decir, el estudio de los tiempos del fin con respecto a las profecías bíblicas. Y comenzamos con algo que nos menciona la revista The Trumpet. Nos recuerda que en un convenio que hubo en Bretton Woods en 1944, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, los grandes poderes mundiales decidieron reorganizar el sistema financiero global, porque recientemente había caído precisamente el Imperio Británico y bueno, y Londres estaba siendo bombardeada por Hitler. Entonces reorganizaron el sistema financiero en el que el dólar quedaba como la líder de las monedas. Antes era la libra esterlina, porque era la moneda es la moneda de Inglaterra, que hasta ese entonces era el imperio mundial. Y entonces al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda como el nuevo poder mundial, con el dólar siendo la moneda de transacción a nivel global. Y entonces, posteriormente en 1971, hay una crisis del sistema económico global y entonces el dólar comienza a decaer en parte. Sigue siendo la moneda internacional, pero ya no hay nada que respalde el dólar, que antes lo hacía el dólar, pero quitaron esa alianza entre el dólar y el oro. Y entonces, últimamente, desde la última crisis financiera, después de que cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 2001, eh, y que se dio principalmente el golpe más fuerte fue hacia el 2007-2008. Entonces, varios países que están tratando de tomar el poder mundial quieren reorganizar el nuevo sistema global, entre ellos China, que obviamente es muy poderoso económicamente en el mundo, ese país, y Rusia, que es un aliado de las últimas 2 décadas y media. Entonces, están tratando de hacer operaciones China y Rusia en la moneda de China. Entonces, la idea es sacar del mercado internacional poco a poco el peso que tiene el dólar. Ellos tampoco quieren hacer muchas transacciones con el euro porque es darle importancia a la Unión Europea. Y China y Rusia, que son grandes poderes asiáticos, eh, aunque parte de Rusia está en Europa, pero tiene más alianzas básicamente con Asia. Y que ambos son miembros del Tratado de Shanghái junto con Irán, um, India, Afganistán, Pakistán. Algunos son estados asociados, otros son estados con todo el poder directo y muchos otros de otros países de Asia. Entonces están uniéndose para sacar el dólar poco a poco del mercado internacional. Tanto que en marzo 14 de este año, 2017, China abrió un banco, una sede de su banco central en Moscú, y ese mismo día Moscú abrió una sede de su banco principal en China, en Beijing. Entonces esta es que ambos consideran esa fecha, es una señal para los poderes del occidente, Europa y Norteamérica, en el que ellos están diciendo ya estamos comenzando a colocar nuestra presencia económica a nivel global y ellos están en serio al respecto. Entonces de aquí en adelante la guerra económica entre los poderes de Asia y del mundo occidental se va a intensificar. Entonces esa noticia pues a algunas personas le parece nada trascendental, pero tiene todo que ver con el nuevo orden mundial que los países de Asia quieren establecer por sobre los países de Occidente. Entonces, eso va a generar conflictos políticos, aparte del económico en sí, y pues armamentista. La revista End Time, Tiempo Final, nos dice que para el 2020 van a haber 683.000 personas haciendo oraciones a Alá
musulmanes en Londres versus 679.000 cristianos aproximadamente. Es decir, que para el 2020 van a haber más personas haciendo oraciones en las mezquitas de Londres que cristianos haciendo oraciones al Dios del cielo. Es más, se han abierto 473 nuevas mezquitas en el último año, mientras que se han cerrado 500 iglesias. Entonces el poder que el Islam está teniendo en Inglaterra se va a incrementar porque ya tienen poder y presencia. El actual alcalde de Londres es musulmán precisamente. Entonces van a tener mucho poder, mucho más influencia y eso va a seguir contribuyendo a los choques culturales, religiosos, políticos, etcétera, dentro de la misma Inglaterra, y que ese es un ejemplo de lo que está pasando en otros países en Europa, donde precisamente hay más gente en las mezquitas que en los templos cristianos. También nos dice la revista End Time que Arabia Saudita está planeando crear por lo menos 16 reactores nucleares en los próximos años. ¿Por qué quieren intensificar su programa nuclear? Porque ellos son conscientes que Irán ya está muy adelantado en la creación de armas de tipo nuclear. Y como son sus archienemigos chiitas, los sunitas de Arabia Saudita no se piensan quedar con las manos cruzadas. Entonces, ¿se imaginan qué es crear 16 reactores nucleares? Eso es cosa seria. También nos dice la revista End Time que hay reportes de actividades militares, ventas e inteligencia de Rusia en Nicaragua, aquí en Latinoamérica. Entonces, Rusia está incrementando su venta de armas a Nicaragua, creando más sitios que son de inteligencia rusa. Y eso es aquí, en nuestra propia puerta latinoamericana en Nicaragua. Así que la gente piensa que el mundo va a ir de paz en paz y mejor y con más tecnología, pero en realidad se está invirtiendo cada vez más esfuerzos en, ah, en, en interrumpir la paz global, y pues están preparándose los poderes mundiales al respecto. Eso lo vamos a ver más adelante en otras noticias que tienen que ver con Rusia y con China precisamente. El Tiempo, un periódico de Colombia, dice que Estados Unidos teme que Siria tenga más armas químicas, pues porque han estado usando últimamente armas químicas el gobierno de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, en su territorio, ha estado usándolas. Y vale la pena recordar que hay una profecía bíblica que dice que Damasco dejará de existir. Hasta este momento en la historia de la humanidad, Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo y nunca ha dejado de existir. Así que es muy probable que esa profecía llegue a suceder en nuestros tiempos. Precisamente Rusia protestó hace unas semanas el que aviones de la Fuerza Aérea Israelí hubieran golpeado ciertas bases de la fuerza siria. Como Rusia es un aliado de Siria, Rusia protestó, pero básicamente no sé, de que un día de estos, esto ya es especulación, vale la pena aclarar que aquí es una pequeña especulación. Si alguna vez Bashar al-Assad decidiera utilizar un arma química contra Israel, es muy probable que la retaliación de Israel pueda causar la desaparición de Damasco con un arma nuclear, que todo el mundo sabe que Israel tiene armas nucleares. Así que esto es una especulación, pero no está alejado de la realidad. También nos dice la revista El Economista, The Economist, que Turquía definitivamente ya se ha vuelto una dictaduría, o sea, está un dictador. Y, y de Turquía entonces ahora se está cerrando a hacer más tratos con Europa y se está aliando un poco más con los poderes de Oriente, cosa que bíblicamente es algo que está escrito, que Turquía va a estar más aliada con Rusia, y eso es exactamente lo que está comenzando a pasar ahora, porque Turquía ha sido aliado de la OTAN, que es Estados Unidos, más los países de Europa Occidental, desde 1957, si no estoy mal. Entonces, ahorita ya este año, 2017, Turquía está dejando a un lado a la OTAN para hacerse más aliado de los países
del Oriente. Y eso es también parte de las profecías bíblicas. Haciendo un paréntesis, en este reporte de noticias solamente se hace precisamente un reporte y un pequeño análisis, pero la persona que quiera indagar más acerca de las profecías bíblicas, pues precisamente tiene que hacer eso, hacer su tarea de leer las profecías bíblicas, leer la Biblia básicamente. Así que esa es su tarea. También, si quiere, puede verificar estas noticias. Yo estoy dando la fuente en caso de que quieran verificar por si no creen cuál es la fuente o lo que dice la fuente. También la revista Economist, cerrando el paréntesis anterior y continuando, nos dice que en en cada año, en los últimos años, perdón, está aumentando la, la persecución a personas que son cristianas por su religión. Entonces la libertad de religión básicamente está siendo coartada y no es necesario ir muy lejos. No estamos hablando de los países musulmanes, de lo cual es obvio, allá persiguen y matan a los cristianos, los encarcelan, les queman las casas, etcétera, en muchos lugares. Pero no hay que ir muy lejos y uno de esos países es Canadá. En Canadá no se puede decir nada en contra de la agenda LGBTI o algo así por medios de comunicación, o el pastor o la iglesia o ministerio que haga eso a través de medios de comunicación tiene que pagar am, ah, unas sanciones económicas y de cárcel, y varios pastores han estado en la cárcel por causa de eso, entre otros grupos de personas. Nos dice también la revista La Trompeta, The Trumpet, que Camboya ha expulsado una base militar que Estados Unidos tenía en su país. Y eso sucedió momentos en los que Camboya aceptó un préstamo por 157 millones, perdón, una donación por 157 millones de dólares de China. Entonces es curioso que China le da esta suma de dinero a Camboya y Camboya decide expulsar a la base militar de Estados Unidos en ese país. Así que Camboya se une a otra lista de países que están comenzando a cerrar sus conexiones con Estados Unidos y más bien pasarse hacia el lado de China. El mundo está cambiando definitivamente y esos cambios no son solamente políticos, ideológicos, pero también armamentistas. Para allá vamos en unos instantes. El New York Times, el periódico de Nueva York, nos dice que 140 soldados murieron en Afganistán hace unas semanas por acciones de extremistas musulmanes. Y eso es lo que ha venido pasando en Francia, en Inglaterra, en otros países de Europa, en Estados Unidos también. Así que eso va a seguir incrementándose. En el Islam, en el Corán, perdón, es claro que se fomenta el terrorismo. Ahí en el Corán mismo el profeta Mahoma dice que hay que crear terror en las personas que no siguen el Islam. Y yo les expliqué en el pasado que en el Islam hay básicamente dos casas, Dar al-Islam, la casa del Islam, y Dar al-Harb, la casa de la guerra. Así que todos los que no están en la casa de Dar al-Islam, la casa del Islam, ¿en cuál casa estamos? ¿Están? Pues nosotros estamos en Dar al-Harb, la casa de la guerra. Y por eso en el Corán está escrito que hay que perseguir a todos los que no crean en el Islam y lo que dice el profeta con respecto a Alá. Así que eso se va a seguir intensificando, lastimosamente. También nos dice The Trumpet, una vez más, que Rusia está abriendo más bases navales, aéreas y militares en el Ártico, en el Polo Norte, y Estados Unidos no está haciendo nada. Entonces, de hecho, Estados Unidos está cerrando y Rusia está abriendo más. ¿Y por qué lo está haciendo Rusia? Pues porque se están preparando, tiene una mejor economía ahorita y se están preparando para explotar más bases, perdón, más pozos petroleros que hay debajo del mar en el Polo Norte. Entonces, eh, Rusia sí le piensa sacar tajada de eso y pues para sacar tajada tienen que proteger sus inversiones y por eso está incrementando las bases en el Ártico, mientras que Estados Unidos y los países occidentales no hacen nada.
También nos dice el mm, Jerusalem Post, el periódico, uno de los periódicos, uno de los medios de comunicación en Israel, que Arabia Saudita fue elegido como el defensor, como el país que va a dirigir el Comité de Defensa de los Derechos de las Mujeres. Y pues terrible porque Arabia Saudita es un país donde las mujeres, desde que nacen hasta que mueren, necesitan tener un hombre que dé la última aprobación de todas las decisiones que ellas, que tengan que ver con ellas. Entonces, no tienen libertades, ni siquiera pueden básicamente pedir una licencia de conducir para manejar un carro. O sea, tienen que estar cubiertas. O sea, ¿cómo se le puede pedir a las Naciones Unidas que nombren a Arabia Saudita como el país protector de los derechos de las mujeres, cuando no le dan derechos a las mujeres y un hombre es el que tiene que tomar la última decisión con respecto a la vida que ellas tengan, desde que nacen hasta que mueren? O sea, es terrible. Es como colocar a un pirómano, a colocar a una persona que le gusta encender fuegos y nombrarlo como el jefe de los bomberos. Entonces, quién sabe cuántos fuegos va a crear y no va a mandar a los bomberos porque como es el jefe, no, va a preferir que haya fuego a que los bomberos lo apaguen. O sea, es una locura, pero ese es el mundo inteligente en el que vivimos. Ese es el mundo desarrollado y civilizado que los liberales, progresistas, eh, muchos de ellos socialistas y izquierdistas, no solamente ellos, también uno que otro derechista y capitalista. Ese es el mundo en el que vivimos, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Exactamente como la Biblia lo dice. Estamos viviendo en esos tiempos. El New York Times nos vuelve a decir que Estados Unidos calcula que Corea del Norte puede crear una bomba nuclear cada 7 semanas. Es decir, que de aquí al 2020 puede crear alrededor de 50 bombas nucleares, aparte de las que ya tiene. Así que esa es una de las razones por la cual están presionando los países occidentales a que China le ponga un pare a Corea del Norte con lo que está haciendo de tantas prácticas de misiles y creación de armas nucleares. Ahorita vamos a volver un poquito más a eso. Um, la revista The Trumpet también nos dice que el Banco Central Europeo ahora está cobrando interés negativo a los que tienen cuentas bancarias. ¿Qué significa cobrar eh, un interés negativo? Significa que, por ejemplo, aquí usualmente en Latinoamérica y en Norteamérica, uno va al banco, coloca un dinero en una cuenta de ahorros quizá y le genera cierta cantidad de intereses. Por colocar el dinero ahí, el banco le aumenta un X% a ese dinero que usted pone ahí solo por ponerlo ahí. Usted gana intereses. Bueno, en Europa hay varios bancos, están tan graves que la gente va a los bancos, mete su dinero, pero el banco cobra intereses negativos. Es decir, que si usted pone, no sé, $1000, el interés como es negativo, ellos le van a quitar cierta cantidad de su dinero por tener usted el dinero en el banco. Es tanta la deuda y la locura que hacen eso allá. Yo creo que para los que no han agarrado esto que acabo de decir, esta locura, les vuelvo a repetir. Es decir, que usted lleva $100 y por meterlo en el banco le quita 5, por ejemplo. Solo por meter el dinero al banco. O sea, en lugar de usted ganar, pierde. Pues ¿quién va a querer meter dinero en los bancos? Y eso es parte de por qué la economía y eso es parte porque la economía está muy mal y las políticas económicas están muy malas en Europa. Y eso está haciendo el Banco Central Europeo. Cobrar interés negativo. Yo no quiero meter mi dinero allá. También nos dice El Tiempo, un periódico en Colombia, que el gasto militar mundial para el año 2016 fue de 1.686 billones de dólares. 1.686 billones de dólares pagaron los países del mundo en armamento. Eso es mucha plata. Eso indica que los países se están armando porque están preparando para situaciones adversas y ya les he venido diciendo
los científicos no cristianos, los economistas no cristianos, los políticos no cristianos, muchos de ellos de hecho son ateos, nos han venido diciendo por años que estamos cada día más cerca a una tercera guerra nuclear. Y de hecho nos están diciendo que desde que subió Trump y Putin, que se tomó hace poco un segundo país, el primero fue Georgia y ahora Ucrania, sectores de esos países, entonces, o sea, estamos muy cerca a una tercera guerra mundial. Y todo este gasto de dinero, en lugar de disminuir año a año, está aumentando. Así que pues, y eso es básicamente lo que nos dicen las profecías bíblicas que va a suceder en estos tiempos. Nos dice la revista Dinero, de un medio de comunicación de Colombia, que la deuda externa en Colombia sigue creciendo. Para aquellos que son colombianos, la deuda externa superó los 121 mil millones de dólares en enero de 2017. Y, también nos dice ese medio de comunicación que Fasecolda advirtió que va a haber una catástrofe social, literalmente catástrofe social, si se mantiene el actual régimen pensional. Entonces, eso es caos económico y recordemos que las grandes guerras usualmente suceden a nivel global por causa económica, no tanto por poder geográfico, sino económico. Entonces, toda esta desestabilidad económica interna en cada país y como les dije en Europa también, que están tan mal que están cobrando interés negativo, pues entonces eso va a ser muy malo para las personas y que se van a movilizar y va a ser una razón más por la cual generar guerras. Y en las guerras entonces los más fuertes se tratarán de sacar partida y sacar provecho. Bueno, también la revista Semana, que es otro medio de comunicación colombiano, dice que 50 submarinos nucleares están alrededor de la península coreana. Allá en la península está Corea del Norte, Corea del Sur. ¿Y por qué hay tantos submarinos? 20 de ellos son de China aproximadamente, porque están estudiando los movimientos de ejercicios militares que están teniendo Estados Unidos con Japón, con Corea del Sur, porque la situación está tensa ya. Rusia, China están hablando de que está muy tensa la situación y que ojalá nadie mueva un dedo, porque el primero que mueva un dedo es posible que comience a desencadenar una guerra global. Entonces, la cosa está tensa en el lejano oriente. También nos dice el New York Times que China inauguró su primer portaaviones hecho en China. Si no estoy mal, este es el segundo portaaviones que tiene China a su disposición en este instante. Sin embargo, este es el primero hecho totalmente en China. El primero fue hecho en Rusia y China lo adaptó, pero este es netamente hecho por China. En parte, pues con todo lo que le han robado de información a Estados Unidos a través de las redes y de sus espías, obviamente. El Jerusalem Post también nos dice que las Naciones Unidas pasaron una resolución en contra de que Israel siga teniendo posesión por lo menos de la parte occidental de Jerusalén. Y según ellos, Jerusalén debe ser de los palestinos en su totalidad. Y pues sabemos por profecías bíblicas que una vez Israel tenga posesión de Jerusalén, jamás van a dejar de tenerla. Israel no tuvo posesión de Jerusalén desde el año 150 de nuestra era hasta 1948, que se formó Israel, pero aún así en el 48 no tenían ¿qué? Control sobre Jerusalén, sino que hasta 1967, si no estoy mal, fue cuando se tomaron toda la ciudad de Jerusalén. Cuando se tomaron toda la ciudad de Jerusalén, entonces le permitieron a los musulmanes seguir a cargo de la montaña donde estaba el templo de Salomón, que actualmente está un museo de los árabes, que es el que tiene la cúpula dorada, y una mezquita o la iglesia, por así decirlo, la congregación donde se reúnen los musulmanes,
que es la de Al-Aqsa, que está en una esquina suroccidental sobre el monte de Jerusalén, sobre el monte del Templo de Jerusalén. Entonces, actualmente Jerusalén en su totalidad está bajo el gobierno del Estado de Israel, pero le han permitido a los musulmanes tener control sobre la montaña del templo. Pero los palestinos quieren tomarse toda Jerusalén. Entonces, volviendo al punto de lo que nos dice el Jerusalem Post acerca de la resolución que sacó las Naciones Unidas, ellos como Naciones Unidas están diciendo, sí, definitivamente Jerusalén no le pertenece a los judíos, al Estado de Israel, sino a los palestinos. Pero ya les dije, actualmente Jerusalén le pertenece al Estado israelí, y nos dice la profecía bíblica que una vez tomaran posesión de Israel, de Jerusalén, nunca más le iban a volver a perder. Entonces, ahorita Israel controla Jerusalén, y por más de que las Naciones Unidas diga eso y los países musulmanes se quieran tomar a Jerusalén y los palestinos quieren dominar Jerusalén, la profecía bíblica es que no lo van a lograr, aunque se va a derramar sangre al respecto próximamente. Nos dice también la revista The Trumpet que los católicos o la Iglesia Católica Romana está ahora reconociendo los bautismos de los coptos. Los coptos son los cristianos que históricamente han vivido en Egipto. Entonces, eso significa que el ecumenismo sigue creciendo. El ecumenismo es un movimiento dirigido por la Iglesia romana, católico-romana, en la que ellos quieren que todas las religiones del mundo se sometan al Papa. Entonces, por eso uno los ve en fotos a judíos, a los ortodoxos, a los coptos, a gente de muchas religiones, incluyendo uno que otro evangélico, protestante, carismático, pentecostal, que no comprende la Biblia en su totalidad. Ahí, haciendo pactos con la mujer que aparece en Apocalipsis 17, que no tiene nada que ver con la verdadera iglesia de Dios. También nos dice la revista La Trompeta, que Alemania está construyendo más fábricas de armas en Arabia Saudita, y también mirando profecías bíblicas vemos que algunos países de, de corte musulmán van a estar aliados con países de Europa para atacar en ciertas cosas próximamente a Israel. Entonces es interesante cómo Alemania, que históricamente ha perseguido a Israel, está haciendo tratos con Arabia Saudita, que históricamente ha perseguido a Israel. O sea, es muy interesante cómo estos movimientos político-económicos se están dando, y ellos sin saber están cumpliendo profecías bíblicas. A propósito, y desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, el ejército alemán no puede salir en campañas eh, internacionales, excepto de colaboración de defensa según lo que dictan las Naciones Unidas. Y dentro del mismo país de Alemania, el ejército alemán no puede salir a las calles, sino que solamente las fuerzas locales policiales pueden tomar control. Pero últimamente, en una relectura de la Constitución y de las normas desde la Segunda Guerra Mundial, mandando más eh, soldados a- en misiones internacionales por el permiso que le está dando la ONU ahora, y también con la OTAN, pero también están haciendo más tratos con policías locales para entrenar y esto y lo otro, aunque pues con esto lo que están haciendo, y es lo que quiero entender, es que están comenzando a borrar esas normas para que el ejército alemán tenga más presencia a nivel local en Alemania, pero también internacionalmente. Y para los que han estudiado un poco de historia podrán recordar que en el primer Reich o el primer reino con Carlomagno, o Charlemagne, en el siglo VIII, cada vez que Alemania se ha levantado
político, económica, militarmente, con la bendición del Vaticano desde el siglo VIII, siempre han habido guerras comenzadas por intereses que tiene Alemania asociadas con el Vaticano. El tercer y último Reich fue Hitler, él lo dijo, yo soy el tercer Reich, es decir, la tercera alianza entre Alemania para unir a Europa bajo el poder y la alianza con el Vaticano. Eso es exactamente lo que fue el primer y el tercer Reich. Y precisamente la guerra que hubo en 1800 en Europa fue comenzada por Alemania. La Primera Guerra Mundial que pasó en 1914 al 17 fue comenzada por Alemania. Su principal actor fue Alemania. La Segunda Guerra Mundial fue comenzada y su principal actor fue Alemania. Y ahorita Alemania está otra vez levantándose con armamento nuclear, político, económico. Ellos son los que mandan la parada en Europa y cada vez, siempre que se han levantado, ha sido en algún tipo de alianza con el Vaticano y han habido grandes guerras en Europa y en el siglo XX, guerras globales. Y ahorita está con sus aliados haciendo sus cosas en Arabia Saudita y en otros lugares. Por cierto, por esas normas que hay desde la Segunda Guerra Mundial contra el armamento alemán, les está vetado vender armas internacionalmente. Pues entonces, ¿qué ha hecho Alemania? Ha construido las fábricas de armamento en otros países, en este caso Arabia Saudita, y como lo están construyendo ya, entonces no es considerado como una exportación. Pero entonces los alemanes están ahí construyendo tanques de guerra, armamento militar, de artillería, etcétera, y así le dan la vuelta a la normatividad internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo ya les dije, históricamente esto no es cuento, esto todos los libros de historia y cualquier historiador lo puede corroborar. Cada vez que se ha levantado Alemania, ha habido muertos en Europa y en el siglo XX a nivel global. Así que, y ahorita, pues, ¿cuál es el poder que está en Europa? Alemania. Alemania es el centro de la Unión Europea. Y ahora que Donald Trump está saliéndose y sacando a Estados Unidos de ciertas cosas y tratados internacionales, ahora muchos en el mundo occidental están mirando a Alemania como el nuevo jefe del mundo occidental. Ya no más Estados Unidos y Trump, sino más bien Alemania y en este caso con la canciller Angela Merkel. Muy interesante todo esto, históricamente también lo que ha hecho Alemania y están básicamente escribiendo o llevando a la práctica lo que está escrito en las profecías bíblicas. Como les dije, lean las escrituras, el Antiguo, el Nuevo Testamento, en la Biblia, y ahí irán descubriendo cuál profecía aplica en qué parte. También los invito a que se añadan a la página de Facebook, de facebook.com/Gran Comisión P, todo pegado, Gran Comisión P de Producciones, o también que se unan al canal de YouTube. Pueden pasarle estos links a otras personas para que también se añadan. Es en YouTube, en la sección de búsqueda, pueden colocar Gran Comisión P, todo pegado, no espacios, Gran Comisión P de Producciones, y pueden añadirse a este canal y pueden pasarle estos mensajes a otras personas para que también se preparen. Esto no es para causar pánico, al contrario, esto es para generar conciencia. Antes de que pasara la Guerra Mundial pasaron muchas cosas que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Dijeron no va a haber más guerra, no va a haber más violencia, ya somos más desarrollados, tenemos más tecnología, somos más civilizados. Y pasaron otras cosas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, cuando nadie se la esperaba porque ya estaban desarrollados. Hoy en día la gente dice tenemos más universidades, más ciencias, estamos más civilizados, más desarrollados, vamos a tener tiempos de paz, pero los mismos no cristianos, científicos, politólogos, economistas, gente que estudia el armamentismo global, nos dicen estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial y si ellos lo dicen, pues sus razones tendrán, sus estudios tendrán. Nosotros tenemos la Biblia que ya lo había predicho. Entonces, esto es para decirles,
Así como hubo cosas que pasaron antes de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que desencadenaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial respectivamente, hoy en día están pasando todas estas movidas que en su sumatoria algún día van a desencadenar la Tercera Guerra Global, que inclusive están en las escrituras. Bueno, Dios los bendiga, que estén bien y sigan pendientes de más de nuestros reportes de noticias y otras cosas que estamos añadiendo, conferencias que estamos añadiendo al canal de YouTube.